Esta semana celebramos el espíritu de superación del deporte ecuatoriano con la histórica clasificación al quinto Mundial de Fútbol que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. El ascenso de figuras jóvenes como Moisés Caicedo, William Pacho en el balompié mundial. El nuevo podio de nuestro medallista olímpico Richard Carapaz en el Giro de Italia y el triunfo de Kiara Rodríguez en eventos para atletas. Ecuador se afirma en el escenario mundial, para citar solo algunos ejemplos. En nuestro programa de hoy analizamos cómo estos hechos impactan en nuestra identidad y el futuro del deporte en el país. Iniciamos, bienvenidas y bienvenidos. Y para iniciar este programa queremos contarles que Ecuador logró otra vez con un empate clave frente a Perú, pues la selección nacional aseguró su boleto a su quinto Mundial de Fútbol, un camino marcado por la solidez defensiva, una racha de 9 partidos invictos y el trabajo de 2 entrenadores que dejaron huella en este proceso. Sebastián Becasese se suma hacia la lista histórica de técnicos que han llevado a la Tri al mayor escenario del fútbol mundial. A continuación, repasamos este nuevo capítulo de gloria para el fútbol ecuatoriano y los nombres que han escrito su historia. Veamos. Yo soy ecuatoriano, sí señor. Luego de un empate sin goles en suelo peruano, el combinado tricolor permanece en la segunda posición de la tabla, con 25 puntos tras 16 jornadas, y esto le permitió llegar a su quinto mundial. Además, atraviesa un gran momento de solidez defensiva, con una racha invicta de 9 partidos consecutivos en este proceso clasificatorio. Con este logro, Sebastián Becasese es parte de la selecta lista de directores técnicos que llevaron a la Tri a un mundial. El proceso arrancó con el español Félix Sánchez Vaz y fue culminado por el estratega argentino. El primero en conseguirlo fue Hernán Darío Gómez, al Mundial de Corea-Japón 2002. El técnico colombiano hizo historia al llevar por primera vez a Ecuador a una Copa del Mundo. Luis Fernando Suárez fue el segundo, Alemania 2006, también colombiano. Suárez fue el artífice de la mejor campaña de Ecuador en mundiales hasta el día de hoy. Siempre juntos, siempre alegres, siempre unidos. No hay espacio para el miedo ni el olvido. Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres. Reinaldo Rueda, a Brasil 2014, otro técnico colombiano en la lista. Con una propuesta sólida, clasificó a Ecuador por tercera vez a una Copa del Mundo, apoyado en figuras como Antonio Valencia, Jefferson Montero y Felipe Caicedo. Al cuarto mundial nos llevó Gustavo Alfaro, a Qatar 2022. El argentino asumió en medio de una incertidumbre y terminó sorprendiendo con una clasificación sólida, dando paso a una nueva generación liderada por Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Ener Valencia como capitán y goleador. Ahora buscamos continuar un camino en progreso para nuestra selección y alcanzar un protagonismo especial en la Copa del Mundo 2026. Analí Vasco, Ecuador TV. Bueno, y para este programa queremos dar la bienvenida a reconocidos personajes también del periodismo deportivo. Está con nosotros ya Fabricio Flores, colega periodista, es comunicador social, periodista deportivo, decimos, presidente ejecutivo de Big Events, director de comunicación del CK. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fabricio. También nos acompaña Giovanni Cárdenas, también periodista deportivo, es también o fue ex viceministro del deporte, abogado y, como decíamos, periodista deportivo. Muchísimas gracias por comparecer a este programa. Y también nuestra invitada especial es Michelle Duque. Michelle Duque es comunicadora social, periodista deportiva también y locutora y redactora. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, decir que Ecuador así aseguró su pase al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Perú en Lima, sumando 25 puntos y asegurando así, decimos, un lugar entre los 6 países de CONMEBOL clasificados. Este logro representa entonces la quinta clasificación consecutiva para la Tri y alimenta una oleada de orgullo nacional. ¿Qué significa entonces? Vamos ya con nuestros invitados, con el diálogo
Digo, ¿qué significa esta clasificación para el fútbol y para la cultura deportiva ecuatoriana? Fabricio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mi querido Rommel, gracias por la invitación y gracias también, y qué gusto compartir este importante panel con importantes y reconocidos, más que profesionales amigos, a Michel Duque y también a Giovanni Cárdenas. Bueno, yo pienso que esta clasificación en quinta ocasión por parte de la selección ecuatoriana de fútbol creo que es importante. Evidentemente se infla el pecho de orgullo cuando hay un tipo de clasificación, pero la cosa no debe quedar allí. Yo creo que de aquí la vara alta que nos ha dejado, al menos si un poco retrocedemos en el tiempo, el Mundial 2006, donde quedamos en octavos de final, creo que ese debe ser el compromiso sin lugar a dudas. Pero creo que Ecuador, a 2 fechas prácticamente que termine estas eliminatorias de 18 en total, creo que ha sido realmente importante y se pueden sacar algunas lecturas, no solamente individuales, sino también colectivas. No es menos cierto que también habrá que analizar el trabajo también del cuerpo técnico, de la dirigencia en sí, sobre lo que ha sido este éxito en una generación también, dorada no que la olvidar a la tenemos. hinchada, que me parece que es muy importante también, ¿no? Ya hablaremos también de eso, del apoyo de los ecuatorianos en los estadios, en fin, en todo ese proceso que se ha venido dando en las eliminatorias. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿Ecuador en qué basa, me parece, esta nueva clasificación al Mundial? Me parece que hay puntos importantes que hay que ponerlos a limpio. Primero, porque hemos tenido una defensa realmente sólida en 16 partidos al corte. De fecha 16 hemos recibido apenas 5 goles, pero también el déficit está en el ataque, porque apenas hemos marcado 16 goles. Dista mucho de lo que han sido las experiencias anteriores y son temas que también se van a reflexionar. ¿Es una generación dorada? Sí. Yo creo que incluso la experiencia de estos jóvenes a nivel internacional, llámese Liverpool, llámese Piero Hincapié, llámese Moisés Caicedo, yo creo que ha sido realmente importante y eso también le ha dado ese valor agregado para que haya esa tranquilidad de nuestra selección y estar en este quinto mundial. Sí. Muy bien, vamos con Michelle. Michelle, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, también conocedora del mundo deportivo. ¿Cómo o qué significa, mejor dicho, este triunfo? Hablamos para la cultura ecuatoriana, para los ecuatorianos, para el país, que vemos ahora que quizá quieren más. Estamos ya en un quinto mundial, pero, como decía Fabricio, la vara ya va quedando más alta, ¿no? Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Rommel, qué gusto estar aquí en este panel y compartir este espacio. Siempre es tan importante hablar de deporte y en medio de un logro más de nuestra selección nacional que yo creo viene con reto, como nunca antes. ¿Por qué? Porque este es un grupo marcado por un momento diferente del mercado del fútbol ecuatoriano. Hoy, como nunca, tenemos un campeón de Champions League. Nunca pasó en la historia del fútbol ecuatoriano que un jugador de verdad pueda estar ahí arriba, ¿no? Con William Pacho, y es parte de nuestra selección, y está Hincapié, y está Ordóñez, y Moisés, y repasamos los nombres, y hoy hay un movimiento de mercado diferente. Nunca se vio esto en el fútbol ecuatoriano y esto a la gente le lleva a pensar que esta es la mejor generación, que no ha habido nunca una generación así de jugadores. ¿Cuántos más o menos están en el fútbol internacional? ¿Cuántos jugadores están más o menos en el fútbol internacional? Hoy por hoy, todos, el 11 prácticamente la selección, a excepción de Valle, que apareció ahora en muy esta bien, última fue Valle, jornada, ¿no? Gonzalo Valle, lo vimos espectacular. Tú tienes un 11 internacional, unos que llevan ya más tiempo fuera, otros menos, unos consolidándose, pero todos haciendo carrera fuera. Eso yo creo que marca la diferencia de una exigencia importante y que el hincha dice eso. Además, no nos olvidemos del contexto de esta clasificación que ha sido en medio de una ampliación de los cupos por parte de la FIFA. No quiero decir que ha sido más fácil clasificar esta vez, pero es verdad que ha sido más generosa la eliminatoria. Y eso hace que el hincha diga, bueno, Ecuador está ya solo para clasificar a un mundial, hemos llegado al quinto. ¿Qué vamos a hacer en ese mundial? Ese es el reto. Viene esta clasificación, yo siento, con mucha exigencia por parte de la hinchada hacia este grupo. Correcto. Giovanni, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué podemos abonar frente a todo lo que estamos hablando aquí? Se habla de una generación dorada, se habla, hablando del mercado de los pases, también vi una infografía que los jugadores ecuatorianos se están cotizando solo los 50, 60, 70 millones de dólares ahora. Antes era una novedad lo de Antonio Valencia, pero ahora ya son muchos millones y se van cotizando, se van poniendo más alto. ¿Qué decir frente a ello? Bueno, Rommel, yo primero quiero agradecerte y quiero que me permitas hacer un brindis por estos triunfos con el orgullo ecuatoriano, porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, así que yo brindo por estos triunfos, ¿no es cierto? Salud. Muchas gracias en este espacio. Salud, porque definitivamente, por el deporte ecuatoriano. Principalmente por ese esfuerzo que hoy se trasluce en éxitos. Y más aún de eso, en el tema de que
por circunstancias de seguridad, por circunstancias políticas, hoy por hoy no hemos visto la trascendencia de una celebración masiva como han sido otros logros deportivos. Llegar entre los 3 mejores en el Giro de Italia, cuando quedó campeón Richard Carapaz, fue realmente una revolución en el Ecuador. Hoy ha pasado casi desapercibido y es un logro inmenso. No se diga la clasificación de la selección ecuatoriana a un mundial, que cuando, no hace mucho tiempo, cuando la selección no clasificaba, el solo participar en eliminatorias y hacer buenos partidos era sinónimo de celebración interna. Cuando clasificó la selección del Ecuador en el 2001 para el Mundial del 2002, fue realmente un desborde de alegría. Posiblemente hoy decimos no lo vemos así, porque hemos llegado a un punto, creo yo, de madurez deportiva, en el momento en que entendemos que ya no es solamente el logro, sino mantenerse en ese logro. Y con una 5ª clasificación mundial, lo que estamos viendo es que los procesos, no solamente deportivos en cancha, sino los procesos de captación de talento, el proceso de formación de talento, el proceso incluso dirigencial, pese a que todavía tenemos inconvenientes, nos da la posibilidad de entender que hoy el deporte ecuatoriano está maduro. Y cuando el deporte ecuatoriano madura, nos genera la posibilidad de tener logros como los que estamos viendo. Tenemos que topar necesariamente el tema del deporte paralímpico, porque es un capítulo aparte, efectivamente, es un capítulo aparte, pero que es muy importante porque eso trasluce la inclusión de nuestro pueblo en las actividades deportivas, que no son otra cosa que ilusiones movilizadoras, porque hoy vemos al deportista y nuestros hijos, nuestros hermanos, quieren ser como ellos, no quieren ser son el referente, miembros de una pandilla o vendedores de droga. Lo que quieren ser esos deportistas que se han dado cuenta que de esos lugares donde nace la humildad en el pueblo ecuatoriano, hoy tenemos grandes campeones a nivel internacional. Bien lo decía Michel, el tener un campeón de la mayor copa en el mundo, que trasciende mucho más que el Mundial de Clubes, hay que ser sinceros, y tener como principal y titular a un jugador que viene de Quinindé, yo creo que eso es lo que genera el orgullo que estamos celebrando justamente el día de hoy en este programa. A ver, Fabricio, algo que decía Giovanni que me parece importante, es decir que no se notó, no se vio quizá una euforia tan grande, decir clasificamos al 5º mundial, porque quizá ya eso es lo mínimo que esperábamos, ya pues, ¿no? Ya estás acostumbrado a que tenemos que ganar y también esperamos lo mismo. Ya vamos a ver el siguiente bloque de Richard Carapaz, pero como que ya nos estamos acostumbrando a ser ganadores. Antes decíamos, ojalá jugamos como nunca y perdimos como siempre. Así era la frase que se usaba, Fabricio, pero ahora es diferente ya, como decía Michel también, la vara está mucho más alta. Claro, yo un poco me quedé pensando en cuanto al tema del éxodo de jugadores. Hoy es ya prácticamente habitual ver a todos repartidos en varias partes del mundo. Antes realmente era interesante ver a Yervita Estupiñán, a Alex Darío Aguinaga, era de los pocos jugadores, Ulises de la Cruz, Demoledor, al Demoledor, pero hoy ya es natural. Yo pienso que estamos acostumbrados a eso, precisamente a clasificar, y hoy en buena hora. Esta 5ª clasificación me parece que es también un poco el reflejo de lo que es el fútbol ecuatoriano, sí, un fútbol ecuatoriano en crecimiento, más allá seguramente de los inconvenientes a nivel de Liga Pro, a nivel de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que van a ser casi permanentes. Eso va a seguir existiendo. Pero veo una cantidad de jugadores, ojo, en el medio ecuatoriano, que ya tienen otra visión, otro chip mental. Claro, de hacer una buena labor en casa adentro e inmediatamente emigrar. Ese es el deseo inmediato y eso le garantiza evidentemente a la selección ecuatoriana de fútbol. Yo creo que lo de Ecuador, por ejemplo, y en esta eliminatoria particularmente ha sido realmente positivo, ha habido regularidad. Hemos estado quizás desde la fecha 1, obviamente estuvimos en el 10º lugar, para la fecha 2 en el 8º lugar, para la fecha 3 ya escalamos al 7º lugar y a partir de allí estuvo siempre en zona de clasificación. Y si me permites, con 3 puntos menos por una sanción de FIFA, ¿no? Recordemos la sanción de la Conmebol en el caso de Byron, del jugador precisamente de Castillo. La selección. Castillo de Barcelona. Exactamente, ¿no? Y esto obviamente entrar con 3 puntos menos, evidentemente sí perjudica, pero Ecuador logró demostrar que sí tiene esa posibilidad, evidentemente de hacerlo, y me parece que ha sido realmente positivo. Apenas 2 partidos perdimos frente a las potencias, frente a Brasil, frente a la selección de Argentina y pare de contar, pero ha sido también una selección que ha tenido 7 empates, 7 victorias y 2 derrotas. La campaña realmente ha sido positiva. En porcentaje, la campaña se reduce a un 58.33%, que es realmente alta.
Es importante, esos son los números que nos dan. Ahora, la pregunta, y para no desviarse el tema, es ¿qué va a pasar ya de aquí en adelante? Exacto. Sí, y eso se puede ver quizás un poco en el aficionado, que ha visto como casi de manera natural, no con la misma alegría que tú citabas, la del Mundial 2002, donde marcamos 31 goles. Ojo, qué potencial que teníamos, porque teníamos realmente delanteros que hoy se cuestionan, salvo el nombre de Ener Valencia, que resucitó ya con la presencia de Sebastián Becasese. ¿Cuántos marcó? Apenas 5 goles. Esa es la tarea pendiente para Becasese. Que el grupo, mi querido Rommel, entienda que entrar a un nuevo mundial, más allá de un lujo, es una obligación de trascender. Obviamente que en el entorno está la agencia de viajes, el turismo deportivo, para quienes hemos tenido la posibilidad de estar en mundiales, es hermoso, pero la tarea es otra. En ese sentido, Michelle, ¿qué es lo que le espera, lo que decía Fabricio, qué es lo que le espera ahora a la selección ecuatoriana de fútbol ya en el mundial? Ya estamos clasificados y ahora habrá que ver el sorteo con quienes nos toca jugar. Pero ¿qué es lo que se viene? Es obviamente una gran responsabilidad, pero ¿qué es lo que estamos preparados precisamente para avanzar a las etapas previas o a ir más arriba? Hay, yo creo, hoy un contraste brutal, y los números lo dicen y bien lo trae Fabricio, entre la defensa de Ecuador y la ofensiva. Y el reto está ahí. Ecuador es uno defendiendo, solvencia, es un equipo que no pasa sustos, es un equipo que tiene los mejores números en cuanto a defensa en esta eliminatoria. Y mucho tiene que ver. Eso a nivel mundial, sí, ¿no? sí, A nivel y tiene mucho que internacional. ver con los nombres, porque te estamos hablando que hay un William Pacho en esa defensa, Hincapié, ahora estuvo Ordóñez, en su momento estuvo Félix Torres. Mucho tiene que ver con los nombres que se consolidaron en esa posición. Pasa que hoy Ecuador tiene un desbalance ofensivamente y claro, los entendidos te dicen, bueno, dependiendo del grupo te alcanza con defenderte bien y por ahí buscar algún gol, pero el hincha con lo que se queda también es con no ver quizás ese poderío ofensivo de otra época. Y se acuerdan todavía del Team Delgado. El Team Delgado es inolvidable y no hay otro. Y previamente están. Y el debate es ese, ¿no? ¿Cuál es el 9 ahora, de Ecuador? No hay 9. ¿Cómo están las cosas? Porque ya vimos el partido anterior que no pudo jugar pues Valencia y ahí hubo dificultades. Ahora sí jugó, pero ahí ¿qué va a pasar con eso? ¿Quién podrá reforzar esa delantera? No parece que en un año, de aquí al Mundial, quedan 2 fechas todavía de la eliminatoria, pero no parece que vayas a encontrar otro. Ener Valencia, es prender unas velitas para que Ener llegue muy bien, llegue perfecto al Mundial, pero el cuestionamiento sí es ese. ¿Cuál es la alternativa del entrenador en nombres para la posición o táctica? Si no quieres poner a otro que no sea Ener, ¿cuál es tu alternativa táctica? No la hay, no se ha visto. Vamos a ir cerrando este bloque, no quiero dejar de tener el comentario de Giovanni. Hablamos de las canteras. Las canteras, hay que seguir formando a los jugadores, a los deportistas. Así es, y solamente para ir rápidamente a la pausa, me imagino, ¿no es cierto? Lo que es importante es que el fútbol ecuatoriano debe dar un salto de calidad. Y el salto de calidad ya lo dieron los clubes, con la adjudicación de Copa Libertadores, de Copas Sudamericanas, de Recopas, pero son clubes de manera independiente, ¿no es cierto? Pero lo que hay que buscar es ese salto de calidad que solamente lo ha dado la selección panamericana, que ya fue ganadora en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, que es el único logro real que ha tenido una selección manejada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El Mundial va a ser muy complicado, porque por más que defienda bien, si yo no marco goles, simplemente me voy quedando en las rondas. Lo que sí es importante que la meta, posiblemente donde nos sentamos, que hemos conseguido un logro, es llegar a los cuartos de final, que estuvo muy cerca Ecuador en un Mundial. Y yo creo que por ahí habrá que trabajar mucho en la delantera, porque la defensa nos garantiza que no nos ganen, pero no garantizamos ganar, y ese es el problema. Correcto. Final, a ver, si me permites, en el tema de la ofensiva. Por ahora hemos marcado 16, dista mucho y tenemos la tarea pendiente, a 2 fechas todavía, ojalá y nos alcance el tiempo. Para Japón marcamos 31 goles, para Alemania marcamos 28 goles, terminamos con eso. Para Brasil, el último, para Qatar con 26, hoy estamos con 16. Entonces, sí son puntos que hay que analizar y no apelar al pasado de los Team Delgado, de los Demoledor. No hay quien. Se ha probado con todo, con Campana, se ha probado prácticamente con Jordi Caicedo, pero no hay. Esa es la tarea pendiente de Becasese. Muy bien, vamos a hacer una pausa en nuestro programa Orgullo Ecuatoriano, triunfos que hacen historia aquí en Perspectiva 7. Ya venimos, no se vayan.
Continuamos en nuestro programa Perspectiva 7, el programa de hoy, Orgullo Ecuatoriano, triunfos que hacen historia. Y para seguir en este análisis de todo lo que se ha conseguido en el ámbito deportivo, vamos a hacer un contacto vía Zoom, pues a través de esta plataforma con Jacqueline Factos, también deportista ecuatoriana destacada, que está con nosotros ya. Jacqueline, un gusto tenerla aquí en nuestro programa. Bueno, ¿qué decir también de esta buena racha? Estamos aquí con algunos colegas periodistas. ¿Qué decir con esta buena racha, decimos así? Estamos ya en el 5º mundial, hay también triunfos a nivel de ciclismo, hay también triunfos a través del paratletismo también. ¿Y qué decir de las otras disciplinas? ¿Cómo contribuye, ese es el espíritu de este programa, cómo contribuye en la cultura, en la esencia del ser ecuatoriano? Bienvenida, Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Primero, muy contenta de verdad por la 5ª clasificación. Yo creo que esto es un gran paso. Ecuador está demostrando ya hace unos años que es una potencia deportiva a nivel mundial. El resultado que hemos tenido en los Juegos Olímpicos, medallas continentales, campeonatos del mundo, ha demostrado que somos un país pequeño, pero que sus deportistas son de talla muy, muy grande. Correcto. Y eso digo, ¿qué significa o cómo influye esto en la idiosincrasia de los ecuatorianos? Porque usted también pues, es campeón, ha tenido en su disciplina, pues ha tenido también logros importantes, y hay mucha gente que también van convirtiendo a los deportistas como usted en referentes de qué es lo que quieren ser en el futuro, dejar de lado todos estos temas que ahora la sociedad está inmersa de inseguridad, en fin, de bandas y todo esto. Bueno, la verdad es que yo creo que el deporte siempre va a ser una herramienta para poder tener una mejor cultura, tener una sociedad con más fe, tener una mejor sociedad, unos adolescentes lejos de la delincuencia, lejos de la calle. Además de que nos da este sentido de identidad, de cuando ves ganar a Richard Carapaz, ves ganar a Neisy, ves ganar a alguna karateca, ves ganar al equipo de fútbol, te da ese patriotismo y esa integridad y ese nacionalismo que dices, voy a trabajar duro por mi país, podemos salir adelante. Y yo creo que el deporte siempre va a ser una herramienta para el crecimiento y una mejor sociedad. Usted cuando tiene contacto con sus fans, con niñas, con niños que les gusta el deporte, que les gusta el karate, un poco qué es lo que comentan, qué es lo que se siente como parte de este sentimiento ecuatoriano. Bueno, lo que más siempre dicen es que sienten mucho orgullo, que sienten mucha alegría, que quieren ser como nosotros. Y ahí es cuando yo les digo, desde muy pequeños es muy importante soñar. Creo que los sueños sí se pueden hacer realidad trabajando duro, esforzándose. Y eso va a hacer que estas nuevas generaciones que vengan sean aún más grandes que nosotros, que tengan más resultados, que Ecuador sea reconocido más a nivel internacional, y sobre todo que nuestra juventud y nuestra niñez tenga un camino vinculado en el deporte. Correcto, estamos aquí con colegas comunicadores, periodistas, está Fabricio Flores, está Michelle Duque, está también Giovanni Cárdenas. Michelle, quería conversar con usted también esta conversación interactiva, ¿no? Estamos aquí hablando entre periodistas. A ver, Michelle. Sí, qué gusto, Jackie, saludarte también a través de este espacio para resaltar el deporte ecuatoriano, y qué buen nombre es este, el de Jacqueline Factos. ¿Cómo viviste? La gente a veces no se entera mucho del karate porque hablamos de la clasificación al mundial. Ya está Carapaz, pero Jackie, acabas de conseguir también hace poquito medalla panamericana después de una lesión. Tan poquito tiempo pasó, dio la sensación, no parecía que llegabas, y llegas con medalla. Jacqueline Factos, además, para quienes no lo sepan, es una deportista que ha estado desde el inicio del plan de alto rendimiento y se mantiene. ¿Saben lo duro que es mantenerse en el alto rendimiento? Hay que tener un rango de resultados permanente, ¿no? Jackie, ¿cómo viviste esta nueva medalla? Bueno, muchísimas gracias por estar pendientes. Sí, a veces nos dejamos llevar por la emoción, el fanatismo de algunos deportes, pero también tenemos que resaltar el otro. Acabo de lograr mi 7ª medalla continental de oro, campeona panamericana por 7ª vez en la historia. Así que créeme que va a ser algo bien difícil de superar, lograr tener 7 títulos continentales. Tengo la vara bien alta, espero que algún compañero mío lo haga, obviamente, pero he puesto una vara muy alta, muy contenta porque hace 8 semanas tuve la fractura del brazo, me operaron, me pusieron una placa de titanio
Y mucha gente creía que no íbamos a llegar, pero no por mala fe, sino porque el sentido común decía que eran de 4 a 6 meses la cirugía, de post-cirugía para recuperarte, y yo en 2 meses tenía que llegar al torneo, y no solo llegar, llegar y ganar. Así que haber llegado y haber logrado la medalla de oro fue muy satisfactorio para mí en lo personal, y lograr la clasificación al Mundial de karate, que este año va a ser en el Cairo, donde solo los 32 mejores del mundo estaremos ahí. Correcto. Bueno, está Jacqueline ahí compartiendo con nosotros todas estas experiencias y lo que decimos es ese el orgullo ecuatoriano, Fabricio, ese es el orgullo ecuatoriano, Giovanni, y estamos haciendo historia no solamente en el fútbol, ¿no? Porque la gente cree que es solamente el fútbol, no, hay otras disciplinas y hay otras especialidades que en efecto nos van haciendo grandes, Fabricio. A mí me gusta sentir la alegría de Jacqueline Factos, a quien le damos el saludo cordial. Siempre valoramos precisamente la apertura, particularmente con los medios de comunicación. Yo no le voy a consultar a Jackie sobre lo que se viene, pero sí quisiera escuchar de ella al menos una reflexión en torno al apoyo a el Ministerio de Deportes, digo porque Jackie es parte del plan de alto rendimiento por parte del Estado. Entiendo que se están otorgando becas a importantes deportistas y ojalá una de las beneficiadas sea precisamente Jacqueline Factos. Pero ahora con esta famosa de la ley del incentivo tributario, pienso que la empresa privada debe apoyar también al deportista ecuatoriano. Y le pregunto precisamente a Jackie, porque ella como deportista también la ha sufrido, porque a veces la empresa privada como que tiende a cerrar las puertas cuando deben pensar en ese valor agregado que económicamente le rinde a la empresa, pero particularmente a cada uno de los deportistas. Y al país, al final, ¿no? Y al país. Sobre eso me gustaría saber tu reflexión, mi querida Jackie. Un gusto, estimado Fabricio, siempre conversar contigo y con todos ustedes. La verdad es que sí, como les comentaba, Ecuador tiene deportistas de talla mundial, increíbles, pero como estado, somos un estado pequeño todavía. Hay el apoyo al deporte. Nosotros los deportistas podemos vivir del deporte gracias a este proyecto de alto rendimiento. Tiene sus falencias, a veces se demoran, llega el recurso. Entendemos, pero hay mucho apoyo, pero no es suficiente. A veces para competir como potencias como Alemania, Holanda, que tienen apoyo mucho más alto, la inversión es mucho más alta, la empresa privada apoya. Necesitamos un poco más de esto y que la empresa privada se sume para entre todos sumar fuerzas y poder cumplir con un calendario internacional que te obliga a ir 10 veces a Europa, que te obliga a ir 8 veces, o sea, que no es fácil seguir el ritmo competitivo. En mi caso, yo cuento con el apoyo de Banco Guayaquil. Por 5 años he sido parte del Team Banco Guayaquil, que no solo apuesta por el fútbol, porque es el patrocinador oficial de la TRI, sino que también apoya otros deportes, apoya lucha, ajedrez, golf, karate, que eso es lo que yo creo que la empresa privada puede hacer, potencializar no solo el fútbol, sino también al resto de deportes que damos muchas medallas, muchas glorias al país y representamos muy bien. Exacto, a eso vamos. También Giovanni, usted que también fue parte del Ministerio del Deporte, ¿qué decir con todo lo que se está haciendo? Se ha logrado triunfos importantes, hay el aporte, hay el apoyo. Si bien se reconoce que hace falta, la situación económica del país está recuperándose todavía, pero qué decir frente a lo que se necesita ya para obtener más logros como estos, como el de Jacqueline y como de todos los atletas ecuatorianos. Bueno, felicitarle a Jacqueline, una campeona que siempre ha venido acompañando justamente estos procesos que ha trabajado el Ministerio del Deporte. Yo he estado en el Ministerio del Deporte en 2 fases prácticamente y yo he visto cómo ha crecido este proyecto del alto rendimiento, que no es otra cosa que entender que los deportistas tienen sus necesidades y el Estado ha tratado de cubrir esas necesidades en función de los presupuestos fundamentalmente. Pero me llama la atención muy gratamente que no solamente el Estado sea quien financie esta actividad para campeones, sino que también sea la autogestión de las organizaciones deportivas y de los mismos deportistas, que como en este caso nos cuenta Jacqueline, tiene el apoyo de una entidad financiera que también está remando en la misma dirección, en el mismo sentido que lo que está haciendo el Estado y lo que están haciendo los deportistas. Porque hay que decir algo también, esta no es un trabajo directo del Ministerio, las federaciones tienen mucho que ver en el tema. Para hacer un seguimiento y control de los POAs, que son los planes operativos anuales, son ejecutados por las organizaciones deportivas donde están los deportistas que tienen que aprovechar esos momentos, están financiados por el Ministerio. Sin embargo, de aquello, reitero, el problema es que si no tenemos dinero para la educación, no tenemos dinero para la salud, en muchos de los casos, para la seguridad, el deporte siempre queda a la vera del camino.
Y esa falta de apoyo en muchos de los casos, o esos instrumentos muy deteriorados que pueden tener como una retribución para una actividad tan complicada y tan sacrificada, y que además de eso nos dé logros deportivos, realmente es digno de aplaudir. Claro, y voy a resaltar, retos, claro, ¿no? y voy a Son los retos, resaltar ¿no? el nombre de este programa, el orgullo ecuatoriano. El orgullo ecuatoriano es que somos recursivos desde el momento en que el deporte siempre ha sido falto de recursos para su desarrollo. Tener los logros que tenemos con la falta de apoyo, en muchos de los casos, o con lo poco de apoyo que tenemos, realmente es digno de un aplauso, y uno de esos ejemplos es Jacqueline. Así que Correcto. felicitaciones. Correcto. Jacqueline, a ver, ya para ir cerrando esa comunicación, que también tiene otras actividades que cumplir, Jacqueline, ¿qué es lo que se viene ahora en su actividad, luego de este triunfo también? Y usted en algún momento también empezará a formar a las nuevas generaciones, ¿no? De campeones y campeonas como ustedes, Jacqueline. Bueno, esperemos en su momento. Me encantaría poder trabajar con el equipo femenino de karate, trabajar en una selección. También acabo de graduarme de la maestría en gestión deportiva, soy ya magíster, estoy muy contenta por eso. También me gustaría seguir vinculada en el deporte. Pienso que también se pueden ganar muchas medallas y podemos aportar y apoyar al deporte ecuatoriano, como lo digo, desde el otro lado de la cancha, desde la gestión deportiva. Así que de algún otro lado me verán siempre vinculada con el deporte. Muy bien, muchísimas gracias, Jacqueline. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna inquietud más para Jacqueline. Felicitaciones. Un aplauso para Jacqueline Factor. Un aplauso también. Muy bien, muchísimas gracias, Jacqueline. Un gusto. Gracias. Muy bien, estamos en ese contacto. ¿Qué decir, no? De todo esto que estamos hablando, usted decía, a veces sin recursos, a veces con recursos, pero tienen los logros que pues nos dan las medallas, y eso es el ejemplo para las demás. Sale absolutamente, y eso es importante decirlo, porque además se ha dado un fenómeno en la dirigencia deportiva, que es que los deportistas que han sido exitosos o no, al margen de ese tema, pero que han tenido la oportunidad de entender cómo es el deporte desde adentro, hoy están aportando desde la gestión. Y la gestión no es solamente tener o buscar medios para poder hacer actividad deportiva, sino gestionar desde los procesos, desde de la metodología y desde la forma como van a entrenar. Porque hoy por hoy no es el hecho de tener dinero y no saber qué hacer, o tener talento, tener dinero y tampoco saber qué hacer. Hoy es saber dónde se compite, saber dónde se hace. Yo tengo que decir algo en honor a la verdad. Esta transformación del deporte ecuatoriano se vio mirándonos en el espejo de lo que hizo Coldeportes en Colombia. Colombia tiene o tuvo, o deberá tener, si no me equivoco, ¿no es cierto?, un modelo deportivo que fue adaptándose al modelo deportivo y al genotipo y el fenotipo de los deportistas ecuatorianos. Por eso es que tenemos logros de ciertas cosas. Nosotros no podríamos ser campeones olímpicos de básquetbol, no lo podemos hacer, pero el karate, lucha y demás, obviamente sí. Vamos a ver también otro video. Queremos decir que el ciclismo ecuatoriano vive también, lo que estamos hablando, uno de los momentos más gloriosos, con 5 corredores en la élite mundial. Richard Carapaz nuevamente en el podio del Giro de Italia. Vamos a ver. ...2025 inició como un año histórico para el ciclismo ecuatoriano. Por primera vez en la historia, el país tenía a 5 corredores World Tour, la máxima categoría del ciclismo mundial. Richard Carapaz, Jonathan Narváez, Alexander y Jefferson Cepeda y Martín López son los ciclistas ecuatorianos más destacados en la actualidad. Carapaz, como el principal exponente del deporte, tenía como gran objetivo conseguir por segunda vez ganar el Giro de Italia. En la presente edición logró entrar en el podio, como ya lo había hecho en 2019 y 2022. El ecuatoriano peleó de cerca el primer lugar del Giro. Sin embargo, en la última etapa, una decisión poco entendible del mexicano Isaac del Toro evitó que la locomotora del Carchi se quede con la maglia rosa. Ahora, Carapaz apunta a tener una destacada participación en el Tour de Francia, la vuelta de ciclismo más importante del mundo. Pero no solo Carapaz destacó en el ciclismo. Harold Martín López, del Astana, logró 2 títulos, se proclamó campeón del Tour de Grecia y luego se quedó con el primer lugar en el Tour de Hungría. El ciclismo cada vez gana más terreno entre los aficionados del deporte ecuatoriano, con representantes en la élite y actuaciones destacadas en competencias internacionales. Los pedalistas tricolores no solo escriben su nombre en la historia, sino que también inspiran a nuevas generaciones. La pasión por el ciclismo crece día a día en el país, y todo indica que Ecuador continuará ganando espacio en las rutas más importantes del mundo. Santiago Vivanco, Ecuador TV.
Bueno, ahí estamos con otros deportes, otros deportistas que pues representan o fueron parte de este orgullo ecuatoriano. Michelle, usted quería comentar esto y decir que se siguen formando ya nuevas generaciones, se está sembrando la semilla con Carapaz y pues poco a poco vamos a tener más sorpresas, Michelle. Sí, he de decir que me gusta mucho este programa porque aborda todos los deportes que a veces somos y siempre hago yo mea culpa del periodismo deportivo, que somos mundo fútbol y fútbol y fútbol y yo creo que hay que mirar a todos lados. Y en el ciclismo puntualmente es un tema que entusiasma, ¿por qué? Yo creo que Richard Carapaz sí marcó un antes y un después y que esa semilla de Carapaz, y no porque Carapaz ya se haya retirado, ni mucho menos, lo estamos viendo vigente. Ajá. Tercer lugar en el Giro de Italia, edición 108 en este año. Pudiendo ganar el Giro de Italia, ¿no? Algo Sí, pasó ahí, eso yo no, tema... ustedes son expertos, yo no. Sí, no entiendo finalmente muy bien qué fue un episodio bien épico porque fue Adam Yates quien se quedó con el Giro cuando se iba a disputar en teoría entre el mexicano Isaac del Toro y Carapaz y terminó sorprendiendo con una estrategia. También porque creo se pusieron egoístas del Toro y Carapaz, pero más allá de eso está ahí Carapaz, está ahí vigente. Y yo decía, su importancia se marca en que la semilla suya se está cosechando ya, porque cada vez hay más ciclistas en el World Tour. Acabamos de conocer la semana anterior, un nuevo ecuatoriano está en el equipo juvenil, pero va al mejor equipo del mundo, al UAE. Se trata de Ramírez, Mateo Ramírez, es un ciclista pichinchano que estaba un par de años en Europa compitiendo y lo han visto del equipo más poderoso del mundo y lo llevan ya a su equipo juvenil para que haga un camino, el mismo que hizo hace poquito Martín López, con el Astana, y ya ganando cosas importantes. Entonces, para mí el ciclismo y Carapaz tiene que ver con esto, los deportistas que te marcan un camino y que en poco tiempo se vean también estos resultados de tener ya otros nombres en el ciclismo. Yo pienso en estas cosas y digo, no sé qué señales más necesita la empresa privada a saber dónde hay que apostar. Correcto. También lo decía bien Giovanni, las federaciones deportivas provinciales que son encargadas del fomento deportivo. No creo yo que no estén mirando al ciclismo con todo este potencial que tiene, porque estamos viendo en el presente un Carapaz y ahí mismo siguen saliendo los nombres. Es cuestión simplemente a veces de poder continuar esos procesos. Como se dice, regresar a ver, ¿no es cierto?, a los otros deportes, a las otras disciplinas. A ver, Fabricio, hablando sobre esto, también decir que Richard Carapaz obtuvo la segunda medalla olímpica para el país, ¿no?, en su momento, luego de ganar el Giro de Italia, y pues ya se rompió esa barrera que veía, tenemos como 5 o 6 medallas olímpicas. Acuérdate tú en un principio que Richard Carapaz tuvo inconvenientes también, ¿no?, disciplinarios, claro, en el Panamericano, pero afortunadamente creo que se levantó como el ave fénix para decir aquí estoy. Y claro, ese aquí estoy es precisamente que haya ganado en el 2019 el Giro de Italia, un Giro de Italia que le deja la vara alta a él personalmente y a todo el país expectante para lo que ocurra, que quedó vicecampeón de la Vuelta a España, tercero en el Tour de Francia, y eso creo que ha sido realmente importante. Me quedo con lo que pasó en el año 2025 para no dejar un poco también suelto el tema. Me parece que a veces los experimentados también tienden a equivocarse, entonces es un tema o de Carapaz o fue también de su propio equipo técnico, ¿no? Más allá, los mexicanos intentarán celebrar o criticar lo que fue la presencia del Chico del Toro, un buen prospecto a propósito a nivel del ciclismo, pero nosotros íbamos por algo más y creo que quedó frustrado desafortunadamente Richard Carapaz, pero eso no le quita el sueño obviamente de intentar cosas mayores, evidentemente, no solamente Richard Carapaz, sino en otros ciclistas, ¿no? Jonathan García, Chalequito Cepeda, Jefferson, por ejemplo, son elementos que realmente le han dado brillo al deporte, particularmente esta disciplina, el ciclismo. Muy bien, a ver, Giovanni, ya para ir cerrando este bloque, sí, que abonar con todo eso, con su experiencia, siempre es importante ir también a la parte de la acción institucional. Sí, porque, ¿no?, sobre todo yo lo que quiero rescatar es lo que hablábamos hace un momento de las ilusiones movilizadoras y de la referencia, ¿no es cierto? Hoy vemos en las calles a personas practicando y haciendo actividad ciclística. Y eso es rescatable desde el punto de vista que se está coadyuvando a la actividad física, no solamente al deporte, porque el deporte lo hace quien tiene el talento para hacerlo y están federados de alguna manera, pero la actividad física, lo recreativo también se rescata desde el punto de vista de que hoy vemos a personas haciendo ciclismo en la Ruta Viva, viéndonos, por ejemplo, aquí me refiero en la provincia y en Quito y en el país no se diga, ¿no es cierto?, en el aeropuerto, uniformados como los equipos que estamos manifestando en este instante. Es decir, yo lo que creo es que esto
coadyuva al hecho de que todos quieren sentirse parte de. Y si alguien quiere sentirse parte del ciclismo, hoy vemos que esos talentos, porque decía bien Michelle, ya no salen los deportistas que son de élite en el ámbito del ciclismo solamente del Carchi, hoy vienen de Pichincha, hay de la costa, hay ciclistas que definitivamente se han hecho en las calles de las ciudades y hoy están compitiendo. Es decir, esto genera también el deporte y Carapaz ha sido uno de los que fundamentalmente ha abierto la puerta para la práctica del ciclismo en las calles de nuestro país. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa Orgullo Ecuatoriano, triunfos que hacen historia, aquí en Perspectiva 7. Ya venimos, no se vayan. Continuamos en Perspectiva 7 en nuestro programa de hoy, Orgullo Ecuatoriano, triunfos que hacen historia. Ahora queremos contarles también que en otra disciplina, en otro ámbito deportivo, la paraatleta Kiara Rodríguez, nacida en Guayaquil, logró un nuevo triunfo en Colombia, destacándose en salto de altura dentro del deporte para personas con discapacidad. Su éxito abre un espacio clave dentro del deporte inclusivo en el Ecuador. Vamos a ver algunas imágenes también allí, pero vamos a ir comentando también que el paraatletismo en este caso, o el deporte paralímpico también, tiene sus triunfos, ¿no? Ahí estamos viendo, digo, las imágenes, Fabricio, ¿qué decir? Con todo lo que se va logrando también en este ámbito deportivo. Sin duda, me parece que lo he hecho en el Grand Prix de Cali, precisamente, y con este récord mundial ha sido importante, sin lugar a dudas, y nos llena de mucho orgullo, sin lugar a dudas, ¿no? Lo he hecho por Kiara Rodríguez, que ya tuvo un antecedente realmente importante en Tokio, donde logró precisamente un tercer lugar en las Olimpiadas. Estamos viendo ahí las imágenes, ¿no? Y estamos, obviamente, observando las imágenes en París, precisamente, donde logró también doble medalla de oro. Esto es lo que tiene que ver a los 100 metros y también en salto largo. Creo que le ha dado sin lugar a dudas una imagen positiva al deporte, particularmente al deporte paralímpico, con esta gran representante como es Kiara Rodríguez. Acá vendrán retos importantes. Se viene, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos en el año 2028. Esto será precisamente en Los Ángeles y sin lugar a dudas creo que ya no es una promesa, es una verdadera realidad que cuenta con el apoyo, que es la mimada de nosotros, porque en base también de esa sencillez, de esa humildad, también se forjan los grandes campeones y en Kiara Rodríguez evidentemente no es la excepción. Correcto, Michelle, ¿qué podemos abonar frente a toda esta discusión, los retos y los desafíos para deportistas también de estas otras disciplinas con esas características pues especiales, ¿no? Que también van haciendo historia, van marcando el camino también para otros deportistas que pues pueden llegar a competir también a nivel de mundiales, a nivel de panamericanos, a nivel de Juegos Olímpicos también? Sí, yo creo que el reto con el deporte paralímpico está siempre, porque creo que se debe llevar un proceso de masificación más importante. En la historia de Kiara Rodríguez, a mí en particular me gusta siempre citar su lugar de origen, la isla Trinitaria. Ajá. Ojo, un lugar donde hoy por hoy seguramente pensamos en las infancias, ¿no? Y cómo rescatarles quizás de las manos de los grupos de delincuencia organizada, y hay tanto talento deportivo, y ella sale de ahí, y a mí me parece que estas cosas vale destacar como bandera de este mensaje, ¿no? De dónde surges con esfuerzo, con lucha y llegas acá. Y yo creo que lo de Kiara Rodríguez es también un reflejo de que el deporte sí da oportunidades en el ámbito paralímpico, de que el plan de alto rendimiento es también para el deporte paralímpico. Y las marcas hoy miran también al deporte adaptado, como también se lo denomina. Y Kiara Rodríguez ha sido con sus logros, creo, la representante más importante en este ámbito, pero no es la única. Las hermanas Méndez también han hecho participaciones destacadas, Polet y Anaí. Hay otros nombres que se me van a pasar por alto seguramente, pero hemos dado también ese progreso en el deporte paralímpico, es decir, de la mano de esto que vivimos en los Juegos Olímpicos y las medallas que llegaron con Richard Carapaz, las medallas con Neisy, con Angie, fueron también llegando medallas en el deporte paralímpico y muchas veces eclipsado, ¿no? Lastimosamente.
no se acaba contando de la misma forma el deporte paralímpico, pero es tan importante lo que ha hecho Kiara y constantemente está. Es increíble lo del récord en salto largo, porque lo ha ido mejorando en el lapso de 1 año y medio más o menos, lo ha ido mejorando. Los números que ella tiene son excepcionales. 6.47. Sí, y creo que es importante sobre todo el mensaje, que sí hay espacio, que sí hay apoyo y que sí hay oportunidad para el deporte paralímpico. Giovanni, el deporte es la alternativa frente a todo lo que estamos viviendo con la juventud, el tema de las drogas, el tema de las bandas, el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia, es la alternativa. Y sin lugar a duda, en este ámbito del deporte paralímpico y adaptado, que son justamente los que manejan a las personas con discapacidad, tiene un mérito que posiblemente no se lo ve, pero es sumamente nuevo. Con la promulgación de la ley del deporte en el 2010, las federaciones de deporte adaptado y deporte paralímpico recién empiezan a aparecer en el 2012 y casi obligadas. La Federación de Deporte Adaptado y Deporte Paralímpico Física es la que da el inicio al Comité Paralímpico Ecuatoriano. Y esto se lo hizo en función de tener una estructura, porque antes de alguna forma estaba invisibilizado el deporte como siempre estuvieron las personas con discapacidad. Es decir, que estos logros que se los tienen incluso han sido logros que se han ido germinando rápidamente y han conseguido logros a nivel olímpico. Eso tiene mucho más mérito todavía, porque la estructura del sistema deportivo en el deporte paralímpico no existía. Antes teníamos, por ejemplo, en las Olimpiadas en los Juegos Olímpicos de Londres, fuimos solamente con 2 representantes, y 2 representantes para cumplir. Porque hay que decir algo también, y sin desmerecer el trabajo de nadie, pero antes pensábamos que la Fundación Olimpiadas Especiales era quien manejaba el deporte olímpico paralímpico en nuestro país, y no era así. Es simplemente una organización sin fines de lucro que hace actividades recreativas. Esta es competitiva desde el punto de vista del alto rendimiento en discapacidad. Es decir, el mérito que tiene tanto la dirigencia como los deportistas, y no se diga los entrenadores que han llevado a este nivel a nuestros deportistas, es un mérito de no más de 10 años. Así que yo creo que hay que ponernos con mucho más orgullo ecuatoriano al respecto del deporte paralímpico, porque ha ido superando los límites propios de falta de estructura, falta de procesos y además de falta de presupuesto. Así que un aplauso realmente para el deporte adaptado y paralímpico, que hoy es una muestra fehaciente de que el ecuatoriano puede hacerlo y lo hace. Correcto, y ahí están las otras disciplinas deportivas. Estamos hablando, vamos a ver si tenemos un contacto con David Farinango, también en temas de natación. Estamos hablando también en otro ámbito, en otros deportistas que también están haciendo historia, como Michael Morales, por ejemplo. También a ese nivel, en la OFC claro. También. Y eso, insisto yo, esos son los ejemplos, esos son los espejos en el que nos miramos los ecuatorianos, los niños, los jóvenes, como alternativa de vida incluso, Fabricio. Este año 2025 evidentemente nos ha marcado enormes expectativas. Algunos ya se han ido quemando en el tiempo, la eliminación de la Sub-20 de Ecuador, masculino, de la Sub-17 con Juan Carlos Burbano de Lara, ojalá y sean ratificados, pero que no se pierdan esos procesos, hablando de fútbol. Lo que se viene, por ejemplo, para Daniel Pintado, que fue el último campeón olímpico también, vendrá ya un campeonato mundial en Tokio, precisamente en territorio asiático. Habrán otras actividades, se viene ya a la vuelta de la esquina, por ejemplo, el campeonato de la Copa América Femenina, en breve también, donde vamos a ser una vez más organizadores. Es decir, hay mucho todavía por ver. Pero afortunadamente en ese mucho por ver hay cosas realmente positivas, y creo que nos ha convocado precisamente al éxito tener a Jacqueline Factos y otros deportistas. Creo que es importante. Lo de David Farinango evidentemente también es otro también de los nadadores que por primera vez tuvo la experiencia a nivel olímpico. Recordamos en el 2024 en París precisamente, donde también tuvo una destacada actuación, pero está entero básicamente, ¿no? En una natación que particularmente no nos ha dado mayores satisfacciones, pese a lo que fue el pasado, ¿no? Donde tuvimos grandes exponentes sin duda. Correcto. Michelle, estamos ya cerrando el programa, nos quedan unos minutos todavía. ¿Qué decir como conclusión, quizá como recomendación también de todo lo que hemos visto? No solamente, decía Michelle, y tiene razón, no solamente es el fútbol, son estas otras disciplinas, ciclismo, todo lo que estamos consiguiendo, y regresar a ver, ¿no es cierto? Regresar a ver a todos estos logros que, si bien son de esfuerzos pequeñitos pero constantes, y nos llevan a las medallas. Es una generación, ustedes decían, de oro al final, ¿no es cierto? Yo creería, y porque estos espacios también son para llegar a quienes dirigen, ¿no?, el deporte en nuestro país, que lo más importante es los consensos, y creo que una cosa que se ha hecho bien, a pesar de los movimientos políticos,
es mantener el plan de alto rendimiento. El deporte ecuatoriano es un antes y un después con el plan de alto rendimiento y creo que sostener ese plan es fundamental. Mejorarlo, ojalá haya mayor inversión. Es difícil que el deporte sea una prioridad cuando un estado está gastado con situaciones difíciles. Es complicado que el deporte sea una prioridad, pero yo siempre digo, inviertes más en deporte y probablemente bajas tu inversión en salud. Bajas tu inversión en seguridad, porque el deporte influye de manera positiva, o sea, probablemente no en la medalla, pero un chico que hizo una formación en deporte es un chico menos en la delincuencia, es un chico que va a tener otros objetivos. Entonces, siempre creo que el deporte merece esas mejoras. Por eso digo, es un acierto que lo hayan sostenido siempre. En todos estos años nunca se movió el plan de alto rendimiento por mayor presupuesto, menor presupuesto, movimientos, quizás metodología que ha cambiado, pero no se movió. Y yo creo que sostenerlo y mejorarlo, eso debe ser fundamental para quienes hoy dirigen el deporte. Y conociendo de cerca la dirigencia deportiva, yo sí también llamaría a esos dirigentes a entender que no se trata de ellos, se trata de los deportistas, los dirigentes deportivos en general tienen quizás una perspectiva muy burocrática, a veces de objetivos personales, y se olvidan del deportista, y yo creo que ese es mi mensaje prioritariamente. Muy bien. Giovanni, ¿qué decir con todo lo que hemos conversado a lo largo de este programa, ya para ir cerrando? Realmente nutriéndome de los criterios de mis compañeros de panel, porque efectivamente esa es la realidad del deporte ecuatoriano. Hay que decir que, como decía Jacqueline, acaba de titularse como magíster en gestión deportiva. Yo creería que la capacitación es fundamental, principalmente con quienes van o quieren optar por ser dirigentes deportivos. O sea, no solamente el apoyo a la actividad deportiva no solamente del atleta, del ciclista, en fin, sino también una preparación que vaya de la mano. Sí, porque se va a administrar, y gestionar lo teórico, lo técnico también con lo físico. Claro, ¿no? se va a administrar fondos del Estado. Es muy peligroso, fondos del Estado, y además es muy sensible el manejo de fondos del Estado, pero se va a administrar talento humano. Y el talento humano requiere de una capacidad especial, ¿no es cierto? No son solamente los entrenadores los que están cerca de los deportistas, son los dirigentes que van a tomar decisiones, que van a saber cómo gastan o hacen la proyección de sus gastos para efectos de la preparación de los deportistas. La queja constante del deportista es que el director técnico tiene una prioridad y el dirigente tiene otra totalmente diferente a los dos. Entonces, hay que conciliar ese tema. Yo también estoy de acuerdo que lo que le ha beneficiado al deporte ecuatoriano es mantener políticas públicas permanentes, y en este caso es el plan de alto rendimiento. Ahora, sí es importante decir algo, y que creo que le falta a este marco general que es el ámbito de la cultura física en nuestro país. Le damos mucha prioridad al deporte, sí, porque tiene logros, porque tiene trascendencia, pero estamos dejando de lado la educación física. La educación física es el único lugar donde todos, seamos o no seamos talentosos para el deporte, nos ponemos una pantaloneta. Y entonces ahí es donde tenemos que buscar justamente la salud pública. Pero además es otro tema, la recreación no necesariamente todos hacemos actividad. Es decir, si yo quiero, me voy y juego fútbol en cualquier parte, juego ecuavoli, pero la actividad obligatoria en el sistema de salud es la educación física. Ahí es donde hay que ponerle... El sistema educativo. En el sistema educativo hay que ponerle la intensidad que requiere, porque ahí tenemos el logro fundamentalmente de conseguir más deportistas. Por eso otros países como Estados Unidos hace un incremento casi sustancial cuando las instituciones educativas consiguen logros deportivos, ¿no es cierto? Y ahí es donde sacan sus talentos deportivos. Pero en nuestro país realmente se olvida. Las universidades son los cementerios de los deportistas, eso es un problema, porque la educación física va solamente hasta la educación secundaria. Y ahí es donde hay que poner políticas públicas, porque ahí van a salir más deportistas, pero va a salir más ecuatorianos con salud, que es lo que todos queremos. Muy bien, comentario final, Fabricio, ya para cerrar el programa. Sí, indicar que hablamos hace poco de plan de alto rendimiento para quienes fueron descubiertos, pero hay que considerar también que hay talentos extremadamente escondidos. Allí está la tarea precisamente de los principales directivos. Nada más, mi querido Rommel, más bien agradecer por este panel, creo que ha sido realmente importante, también didáctico también para nuestros amables televidentes, y veremos cómo le va a nuestra querida selección ecuatoriana de fútbol. Estamos prácticamente a un año de este mundial, y que sigan cosechándose éxitos a nivel de Ecuador. Creo que eso nos ayuda, nos motiva, y lo que tú resaltabas hace poco es un buen ejemplo. Sí, en el tema del ciclismo, toda la gente es brillante ver a gente practicando precisamente el ciclismo de manera casi profesional. Yo quiero preguntar, hay que decir si se puede o si se pudo.
Sí se pudo, sí se puede. Sí y se pudo, sí siempre se puede. podrá. Perfecto, ahora ya cambió todo, ¿no es cierto? Muy bien. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, colegas, también por estar en este programa. Pues y hoy estamos celebrando, como vemos acá, estos éxitos que nos llenan de orgullo y muestran el alcance del talento ecuatoriano desde la clasificación a la mundial hasta hazañas globales en ciclismo y otros deportes inclusivos. Estos triunfos sin duda marcan un momento histórico y es solo el inicio, así está dicho, ¿no es cierto? Entonces queda claro que nuestro deporte también necesita, por supuesto, inversión, liderazgo y visión a largo plazo, tareas que le corresponden a las autoridades a todo nivel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, los esperamos el próximo domingo en Perspectiva 7. Felicidades, Ecuador.